Hola, bienvenidos a Líderes, un podcast que se especializa en el mundo del comercio electrónico y el entorno digital en nuestra región. Yo soy Natalie Castro y este espacio, como siempre, lo patrocina Tita Media, agencia de e-commerce y performance. Nosotros continuamos en este recorrido de los diferentes frentes del ecosistema digital en el mundo y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con una de las personas que lidera el frente del Marketing Automation en el viejo continente, Augusto Martín Tabelli, Chief Revenue Officer en Connective. Augusto es abogado de la Universidad de Buenos Aires con varias certificaciones en analítica web avanzada, emprendimiento, social media y marketing digital de la UCAM de Murcia en España. Augusto cuenta con un amplio recorrido en el ambiente digital, en ventas y marketing y ha liderado la creación de soluciones móviles como Rushout, una aplicación para encontrar ofertas creadas por los comercios de proximidad en tiempo real. Ahora se encuentra a la cabeza de Connective, la principal plataforma de automatización de marketing en España. Bueno, Augusto, bienvenido a Líderes. Nos encanta hoy conversar contigo, abrir ese espacio para conocerte y que nos cuentes también de tu trayectoria. Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder compartir este espacio contigo y con las personas que nos escucharán en el podcast, contarte un poco la experiencia que tenemos a través de Connective, cómo hemos, salido al mercado y todo este recorrido que nos ha encontrado también junto con esta transformación digital tan violenta que tuvimos a través del COVID y que, ha hecho replantear muchos modelos de negocios y sobre todo creo que uno de los sectores que más se ha dinamizado es el sector del e-commerce. Sin duda, 100%, Augusto, así ha sido. Y bueno, precisamente para empezar, entonces, cuéntanos un poquito de esa carrera, de tu recorrido, que hoy en día pues te ubica en España. ¿Cómo ha sido el ser partícipe de esta compañía de inteligencia artificial que es Connective y en ese rol que hoy llevas liderando los esfuerzos de revenue? Sí, mira, en la vida hay que diferenciar entre la suerte y la buena suerte, ¿no? Creo que la buena suerte se busca y he tenido la buena suerte de encontrarme en mi carrera profesional con Andrea Di Palma, que es el CEO de Connective y con quien a través de conocernos por otro proyecto, en el 2017 me da la oportunidad de desarrollar la estrategia de Conecte al mercado, porque ten en cuenta que Andrea venía con mucho expertise y conocimiento de trabajar en desarrollo de software para Silicon Valley durante más de 12 años y estuvo pensando el Connective durante casi 2 años y medio. Y la prueba de fuego, fue en octubre del 2017 de salir al mercado, buscar los primeros clientes. Y uno de los objetivos que nos habíamos puesto era llegar al número 1. En España, sin lugar a dudas, es PC Componentes. Nos permitió la posibilidad de empezar a trabajar con ellos y juntos fue para nosotros una gran oportunidad y un camino de aprendizaje, porque ellos son líderes en e-commerce en España. Ten en cuenta que venden más ordenadores portátiles que Amazon en España y son muy innovadores. A través de empezar ese camino que nos permitió ir sumando de uno a uno clientes durante todo ese periodo y ser hoy la principal plataforma de marketing automation en España con más de 650 clientes. Entonces, actualmente en todos los verticales, farmacia, electrónica, hogar, calzado, textil, deportes, tenemos los principales brands del mercado y compitiendo con verdaderos gigantes del sector como puede ser un Salesforce o un Adobe Cloud. Tremendo, pues buenísimo, Augusto, interesantísima esa historia. Y digamos que en ese mercado, porque tienes presencia en variedad de industrias, como nos comentas, la herramienta se usa a lo largo y ancho de este mundo del e-commerce. ¿Qué retos particulares se han encontrado en este tipo de compañías donde a veces la tecnología está rezagada? Incluso en Europa me atrevería a decir que aún hay jugadores que no le apostaban tradicionalmente a la inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido ese proceso de abrirse mercado en cada una de esas industrias? En ese sentido hemos sido también evangelizadores en el sentido de que siempre se hablaba, ¿no? Porque el tema de la inteligencia artificial no es un tema de ahora, sino que ya desde los años 50
se hablaba de inteligencia artificial, pero ya empezar a aplicarla a modelos de negocios y sobre todo al sistema, digamos, al modelo del e-commerce, parecía como que no era alcanzable o que no se hablaba de un concepto que podía ser palpable. Entonces, también, así como en el recorrido hemos encontrado un PC Componentes, también hemos ido encontrando otros e-commerce con gente que también estaba alineado o buscando lo que nosotros ofrecíamos en el mercado, y eso también nos ha permitido evolucionar. Por ejemplo, encontrarnos con Pablo Sánchez de Planeta Huerto, Juan Descar de Dos Farmas. Entonces, también nos nutrimos mucho del feedback de los clientes, porque lo más importante en el mercado es escuchar lo que el cliente quiere y uno agregarle valor desde su posición de mejorar, digamos, su modelo de negocio. Entonces, yo creo que la colaboración es importantísima y es de ahí donde se van superando los retos. Es verdad, como tú dices, que también en Europa ha habido todo un cambio de modelo porque el marketing automation ha venido como una solución superadora del email marketing. Entonces, en muchas posiciones de e-commerce manager han tenido que cambiar esa visión del negocio, aprendiendo a aportar valor. Y bueno, ha sido y es un recorrido de aprendizaje mutuo para nosotros como compañía y para nuestros clientes también, en función de lo que nosotros podemos aportar, de lo que nos nutrimos de todos nuestros clientes y con gente que compartimos conocimiento también. Claro, por supuesto. Creo que ese elemento que mencionas del trabajo colaborativo, estas son economías precisamente que se han planteado como colaborativas, esta era digital donde todos aportamos, donde todos reinventamos y escribimos la historia, de hecho, trabajando en equipo. Entonces, qué interesante, Augusto. De hecho, pues mencionas algunos grandes jugadores españoles y en la región del viejo continente. Cuéntanos un poquito cómo está por allá ese panorama de la tecnología y el comercio online, sobre todo a raíz del COVID. Nosotros pues estamos muy familiarizados con lo que está sucediendo aquí en Sudamérica, más o menos la tendencia en Chile, en Argentina, en México incluso, y en los países cercanos de Sudamérica, donde pues obviamente hemos avanzado casi que media década en materia de e-commerce. ¿Cómo ha sido este tema en Europa y cuáles crees que han sido los mayores retos para las organizaciones allá? Sí, correcto. Creo que el diagnóstico que tú has mencionado es compartido también en Europa, porque ten en cuenta que en 24 horas 3.500 millones de personas pasaron a trabajar en remoto cuando era algo impensado, donde el tema de ser presencial en el puesto de trabajo era como un valor, y entonces se empieza a cambiar el modelo, digamos, en confiar realmente en tu equipo de trabajo y que cada uno aporte con responsabilidad y ética laboral, más allá de no estar en la misma oficina. Entonces, yo me recuerdo, yo tenía que viajar el 16 de marzo a Ciudad de México y bueno, suspendí el viaje porque no se sabía el alcance de lo que tenía el COVID, y a partir de ahí empezó realmente un tsunami. O sea, en el caso nuestro, con un crecimiento de un 20% mensual en nuestro modelo de negocio, porque bueno, todos se volcaban hacia el marketing automation, hacia esa retención y hacia ese crecimiento que buscaban en los e-commerce. Y es verdad que ha cambiado totalmente. España particularmente lo ha soportado con una red de fibra óptica importantísima. Ten en cuenta que España tiene más kilómetros de fibra óptica que países como Reino Unido, Alemania o Italia, que eso también ha permitido, digamos, que en ningún momento haya habido problemas de infraestructura para lo que es trabajar online y sobre todo no solamente la venta, porque no nos olvidemos que detrás de un e-commerce hay medios de pago, y detrás de medios de pagos está el tema de la logística, que también ha sido clave para cumplir con esos envíos. Ten en cuenta que hubo sectores como el de farmacia que multiplicaron por 7 y por 10 su facturación. Ten en cuenta ese incremento en todos los operadores logísticos en cuanto a la entrega. Entonces, ha sido un cambio realmente muy potente, en el cual también ha puesto a prueba aquellos e-commerce que estaban preparados. O sea, nadie obviamente estaba preparado para un salto tan exponencial, pero sí a nivel de cómo estabas preparado de atención al cliente, de entregar
y de qué manera comunicar en un estado de excepcionalidad. Sin duda, sin duda hay casos excepcionales como los que mencionas. Aquí, incluso en Sudamérica, las grandes superficies y pues digamos que comercios electrónicos que llevan años en su curva de aprendizaje, en una etapa madura, entre comillas, de negocio, admitían que no daban abasto, que no había capacidad logística en nuestros países, que definitivamente la demanda pues superaba la oferta, temas de stock, de cadena de supply. Bueno, realmente los retos que enfrentamos al inicio fueron grandiosos como equipos, como seres humanos, como organizaciones. Y pues precisamente la pregunta surge, esto ya pasó, entre comillas, nos dejó un aprendizaje, hemos unos más que otros adaptado procesos, metodologías, tecnologías también para dar precisamente respuesta a la necesidad actual. Pero aunque no podemos prepararnos para algo como esto que nos tomó por sorpresa, ¿qué sí podemos hacer de cara a esa nueva frontera del e-commerce que se ve? Es decir, no podemos saber qué está a la vuelta de la esquina, tal como lo fue con el COVID, pero ante un suceso como este que nos alteró, nos hizo temblar hasta nuestras propias bases, ¿cómo podemos anticipar algunas de las necesidades que vienen a futuro? Que, por ejemplo, en continentes como Asia ya se están empezando a identificar algunos de estos fenómenos. ¿Cómo crees que nosotros podemos prepararnos? Por ejemplo, un pequeño paréntesis, el modelo de Asia, sobre todo en China, está basado sobre grandes marketplaces. O sea, está AliExpress, CDA, DHL, digamos, donde el productor pone su producto en una plataforma en la cual se dedican a la plataforma en todo el proceso. En cambio, el modelo en Europa sigue siendo el modelo de los e-commerce que se van diferenciando por verticales o por productos. Es real que lo que ha generado esta pandemia es que los e-commerce se focalicen mucho en buscar perfiles cada vez con más expertise, lo que genera eso también que haya mucha movilidad dentro de los e-commerce, de gente que se va moviendo en función de la proyección que tenga a nivel profesional y también que el proyecto tenga su encanto o digamos, o esa potencialidad que busca cualquiera que está en el mundo del e-commerce, porque es un mundo realmente muy efervescente. Esto que viene, que ya los cambios de hábitos de consumo ya se han instalado. La gente ya no tiene ese temor de comprar por internet, por el tema de los medios de pago, que si me falsifican los datos de la tarjeta. Entonces, primeros cambios de hábitos que se van a ir profundizando cada vez más. El tema del retail físico, como lo conocemos, pasará a ser un híbrido entre el online y el físico, que el físico será en determinados sectores un lugar hasta de retiro de los pedidos en entregas rápidas. En determinados sectores, como puede ser el de la moda y el calzado, serán lugares como de probadores, pero la gente después comprará por internet. Y yo creo también que va a haber una gran, digamos, un filtro en los cuales en cada sector quedarán 4 o 5 grandes jugadores. O sea, hoy tenemos una inmensidad, digamos, de e-commerce que están, por ejemplo, en el mismo sector de la moda o del deporte, pero también hay una realidad, ¿no? Por ejemplo, una marca potente como Nike, que vendía por Amazon, tuvo el valor y la estrategia de retirarse de Amazon y hoy el 70% del facturado de Nike viene por la venta online. Entonces, yo creo que todo va a pasar por el gran diferencial de lo que es la atención al cliente, además del producto, qué tipo de contenido de valor agregado son para los clientes. No solamente que le venda las zapatillas de running, sino quizás trabajar en forma personalizada, agregándole valor a ese cliente, ofreciéndole planes de entrenamiento o algún tipo de otras acciones en los cuales estemos fidelizando y agregándole valor al cliente. Eso es un poco de lo que veo, porque esto se mueve muy rápido también. Totalmente. Creo que es acertado predecir un tipo de reacción integral, ¿no? Desde todos los frentes. Sin duda la experiencia siempre va a ser uno de los diferenciales más importantes, porque en estos momentos creo que más que ir a capturar nuevos usuarios, lo cual también pasó en cierta medida de manera orgánica a raíz de esa pandemia, donde todos estábamos locos por buscar cosas por internet, pues está el tema de mantenerlos, ¿no? Mantener ese flujo de los clientes. Entonces también te quiero preguntar sobre eso, Augusto.
Cuéntanos ya desde Connective, con un consumidor más preparado digitalmente, con un customer journey que sin duda exige mayor personalización, porque digamos que ya no es tan fácil como antes, tan predecible como antes con tantos puntos de contacto. Cuéntanos cómo la herramienta empieza a ser muy útil para que las compañías la incluyan dentro de su ecosistema y dentro de su estrategia. Sí, correcto. Siguiendo, digamos, la charla que tenemos es que también este cambio de paradigma de no jugarte todas tus estrategias a campañas de email marketing, que es un canal de salida, que sabes que tienes un clic y una apertura, pero nunca sabes cuándo vuelve el cliente a tu e-commerce o a tu web. En ese caso, Connective tiene la potencia esa de seguir esa huella digital. Entonces, como tú dices, es importantísimo trabajar con la base de clientes de quien te ha comprado una vez. ¿Por qué? Porque quien te ha comprado una vez te conoce, sabe del producto y entonces no tienes por qué también estar buscando a través de campañas de pay media, que muchas veces tienen un costo y una duración en el tiempo para que sean efectivas, de trabajar mejor tu base de datos. Entonces, con Connective lo que hemos visto es el valor que agregamos a nivel de CRO, la potencia de el Conversion Rate Optimization dentro de tu e-commerce, aumentar tu ticket medio, aumentar la facturación. ¿Por qué? Porque lo que hacemos a través del marketing predictivo es esa hiperpersonalización, que la experiencia del usuario sea lo más satisfactoria posible. ¿Por qué? Porque Connective, a través de la inteligencia artificial, conoce al cliente, sabe qué productos pueden ser de su interés, qué productos se les pueden recomendar, y siempre dentro de un ecosistema en el cual el cliente va a tener una conversación inteligente con el e-commerce a través de Connect. ¿Por qué? Porque si estamos hablando con un cliente que específicamente es deportista de tenis, vamos a estar viviendo siempre en ese contexto de recomendarle un contenido o un material relacionado con el tenis, y no le vamos a estar ofreciendo artículos de running porque no son ni de su interés, no pertenece a ese segmento, y entonces la hiperpersonalización es esa gran diferencia. Y obviamente todo e-commerce busca ser rentable y ganar dinero, y ahí es donde la potencia de Connective ayuda mucho en esos objetivos. Y sobre todo, como tú dices, poder conocer el buyer persona, decir, ok, ¿cuál es el recorrido? ¿Cuáles son los caminos a los que llegan mis clientes a comprarme y a convertir e ir al checkout? Entonces, lo que se busca es que tenga la menor cantidad de fricciones en toda la compra para que todo sea contextual, para que cuando tú le ofreces un producto sea de una manera amigable y no invasiva. Cuando tú envías una push notification para notificarle de una oferta, sabe que lo vas a hacer porque hay un interés concreto, no porque estás disparando push notification como enviar emails masivos donde no tienes una estrategia. Por eso es tan importante, por un lado sí la plataforma, pero por el otro lado la estrategia que tiene la gente de marketing, y es lo que nosotros ofrecemos, es la plataforma para que los marketers puedan lograr esos objetivos. Qué interesante y qué útil, sin duda, en ese recorrido hacia la compra, ¿no? Correcto, porque en definitiva el objetivo, digamos, del e-commerce pasa por eso, por conversión, porque muchas veces hemos venido hablando del tema del inbound, de generar tráfico, que es muy correcto, como tú decías, también ha venido mucho tráfico orgánico, que ese tráfico orgánico también vino a poner un poco en tela de juicio el modelo del pay media o el pay en redes sociales para atraer tráfico. Entonces, quien en su momento tenía instalado Connective, todo ese tráfico lo ha podido utilizar y generar una base de datos más que interesante. Bueno, Augusto, sin duda este tipo de soluciones facilitan, como dices tú, la capacidad de capturar, ser pertinentes ante las audiencias que, como hemos venido diciendo, se han casi que profesionalizado un poquito más en este tema de las compras online. En cuanto al mercado latinoamericano, cuéntanos un poco con qué puntos en común te has encontrado frente al contexto europeo, qué cifras de éxito nos puedes compartir, cuál es tu visión estando pues, en el viejo continente sobre lo que está pasando en LATAM. Bueno, lo primero, yo creo que LATAM tiene una oportunidad única de ponerse a la altura de las tecnologías que ya funcionan en Europa, evitar esa curva de aprendizaje de saber qué herramientas o qué plataformas sirven o no sirven, y eso implica ganar 2 años. ¿Por qué? Porque tiene la oportunidad de ir a lo que realmente funciona y no estar experimentando por un lado. Por otro lado, en LATAM viene un cambio de paradigma. ¿Por qué? El email marketing ha llegado a un techo, las herramientas
que se han desarrollado sobre una base de email marketing, se les va a complicar mucho meterse en marketing automation a niveles de desarrollo de inteligencia artificial, recomendaciones, trabajar en tiempo real y agregar canales, porque es otro modelo y otra arquitectura. Entonces, en ese contexto, o sea, yo veo, por ejemplo, países como Colombia que están por encima, digamos, de la media, es más, están 2 o 3 escalones por encima de México, por ejemplo. Sobre todo lo ves en los perfiles profesionales con los que me he encontrado, porque vengo de estar 3 semanas estuve en Bogotá, estuve en Medellín, pues estuve en México y en Monterrey. Y después, obviamente, hay otro mercado que es Brasil con sus particularidades. Entonces, en este ámbito yo creo que la transformación que se puede dar en LATAM, además con un mercado muy potencial donde creo que donde la gente ya tenga más acceso a medios de pago como más bancarización y la logística también alcance niveles de mejoras de servicios en cuanto a entregabilidad, va a tener otro salto cualitativo. Yo creo que este 2021 para LATAM va a ser un año importante, ¿no? De consolidar modelos de negocio, sobre todo porque grandes empresas que antes de la pandemia estaban focalizados en el sector físico se han dado cuenta que el e-commerce es una pata fundamental de negocio. Entonces también va a haber un recambio y va a haber una búsqueda de nuevos profesionales orientados hacia el sector del e-commerce. Entonces lo veo como una oportunidad, así como también en Europa se van consolidando determinadas plataformas, determinados e-commerce y también en determinados países también como puede ser Francia o Italia, que están también en otros modelos donde el marketing automation no tiene una penetración tan grande que van a ir llegando, ¿no? Es lo que yo veo desde mi experiencia de estar en contacto con los clientes y con el mercado. Súper, Augusto, entonces no estamos tan lejos como creemos. No, es más, a nivel de recursos humanos, para mí no encuentro diferencias. Al contrario, encuentro gente muy joven, muy preparada en LATAM y que perfectamente se adaptan a un ecosistema europeo sin problemas. Es más, creo que LATAM en general es mucho más pro todo lo que es innovación, que muchas veces en Europa te encuentras todavía en algunos puestos de decisión, gente que está entre esa transición analógica y al digital y que lleva un poco de tiempo entenderla. Que bueno, para mí es una grata sorpresa realmente. Pues qué interesante, buenísimo escuchar eso, Augusto. Y bueno, te quiero preguntar, recientemente Connective lanza una alianza estratégica de la mano de Vitex. Vitex es la plataforma de comercio electrónico de más rápido crecimiento en todo el mundo, con un plan de expansión súper agresivo para este 2021 en todos los continentes, porque ya digamos que la región de América Latina la tenía bastante dominada, ha venido dando pasos ya importantes durante los últimos 20 años. Cuéntanos un poquito esta sinergia, qué tipo de soluciones trae para el mercado latinoamericano. Bueno, la principal solución es que nosotros creamos una integración rápida con Vitex. Es más, somos la única plataforma de marketing automation con una integración rápida, que eso es fundamental. Cuando hablo de rápido, es integrar Connective a Vitex en 15, 20 minutos. Entonces, teniendo esa facilidad para cualquier e-commerce que tenga Vitex es fundamental porque no tiene que pasar por ningún punto de desarrollo de código. No tiene que estar, digamos, distrayendo recursos de IT para integrarse. Entonces, esa posibilidad es muy potente y por el otro lado, como tú bien lo dijiste, siendo Vitex líder en el mercado de Latinoamérica, qué mejor que poder ofrecer una solución a la altura de Vitex para los clientes de Vitex, porque en definitiva acompañamos el modelo de negocio que es mejorar el CRO. Es verdad que la presencia de Vitex es muy potente en LATAM y bueno, ahora están haciendo muchos esfuerzos para también entrar en Europa. Habrá que también ver en un mercado maduro como es el mercado europeo, Vitex puede replicar ese modelo exitoso que ha tenido en LATAM, ¿no? Así que esa es nuestra visión, más allá también que como nos integramos rápidamente con Vitex, nos integramos muy rápidamente con otras plataformas sin ningún tipo de problema. Buenísimo, Augusto, y esa es la expectativa, ¿no? Cada día tendremos que evolucionar hacia soluciones
casi que plug and play, como dicen, que sean de muy rápida implementación y que pues provean un ecosistema mucho más completo. Si tuvieras que dejarnos unos puntos clave en los que nosotros como escritores de esta historia del e-commerce en la región debemos enfocarnos para llevar este tema al siguiente nivel. ¿Cuáles son esas claves indudables para lograr el éxito desde tu perspectiva y bueno, desde todo este conocimiento que manejas y las compañías globales con las que trabajas? Yo creo que se habla mucho siempre del usuario, del cliente en el centro, ¿no? Pero bueno, creo que ha llegado el momento de llevar realmente ese concepto o ese paradigma al siguiente nivel. Entonces, el siguiente nivel va a pasar por realmente trabajar, digamos, en forma predictiva y cada vez enriqueciendo más lo que es la experiencia del cliente, conociéndolo más, o sea, haciendo realmente análisis a nivel de un cross-channel, de saber cómo intervienen los diferentes canales, qué impacto tienen, cómo llego a ese cliente, cuál es el mejor canal en el que convierto. O sea, es todo este recorrido que vamos a tener durante todo el 2021 y va a ser también el 2022, donde el cliente encuentre cuando llegue a un e-commerce como si estuviera hablando con un vendedor consultor, como cuando alguien va a un negocio físico y encuentra a alguien que le está comentando del producto, que le está agregando ese valor, que le dice los pros y los contras, que le compara diferentes experiencias de producto. Yo creo que va por ese camino, porque en definitiva el cliente puede buscar por precio, comparar qué es más barato, pero quien entienda al cliente en este siguiente nivel es el que va a lograr esa fidelización, ese loyalty que se habla tanto, que es parte también de la comunicación, porque estamos en un mundo muy digital, muy virtual, donde ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, pero es real también que tenemos que incorporar que esa experiencia del usuario sea una experiencia de comunicación, donde agreguemos valor, más allá de comprar en el producto, pero digamos que nos tengamos esa empatía humana de poder hacer sentir que la experiencia de compra es única y satisfactoria, más allá que estemos en el mundo del e-commerce. Ciertamente, Augusto, mencionas algo fundamental para mí. Yo creo que todos estos términos pueden ser incluso intimidantes, ¿no? Inteligencia artificial, robótica, predicción, bueno, tantas cosas que ante el oído que no está entrenado, pues pueden dar un poquito de susto. Y yo creo que la clave es cómo precisamente la tecnología se integra con lo humano, porque cada vez debemos proveer una experiencia más humana. Irónicamente, tiene que ser más tecnológica, pero más humana, porque como personas pues queremos volver a las raíces, queremos volver a sentirnos atendidos en el tú a tú, en lo personal, en lo directo, y especialmente en estos tiempos de pandemia donde hemos estado tan aislados, esa necesidad se siente y se intensifica. Entonces, creo que esa parte que mencionas me parece muy bonita y muy relevante, ¿no? No queremos asustar a nadie con términos que tal vez suenen un poco futuristas, porque la clave está en precisamente apoyarnos en esas herramientas para brindar una experiencia más humana. Seguro. También, como dices tú, Natalie, muchas veces las palabras, digamos, que tienen nueva terminología o se aplican de una manera, el miedo a lo desconocido por ahí genera muchas veces un poco de freno. Pero en definitiva, estamos viviendo una época de grandes cambios. Te cuento mi experiencia. Este mes que estuve entre Colombia y México, o sea, fui a buscar a gente para trabajar con nosotros como área manager tanto en Colombia como en México, y fui personalmente porque en definitiva hay cosas que todavía y creo que van a seguir pasando por lo personal, más allá que después continuemos comunicándonos en forma remota o virtual. Creo que también esa impronta humana tiene que permanecer también más allá en el mundo tecnológico que estamos en el e-commerce, desde la atención al cliente, desde el soporte técnico, porque en definitiva sí hay inteligencia artificial, hay machine learning, pero hay personas también. O sea, porque en definitiva son las que crean los proyectos, crean los modelos de negocios y los que creamos esa red de conexiones para nutrirnos de conocimiento. Más allá que nos apoyemos en las máquinas, ¿no? Es al menos como lo siento y lo veo yo. Totalmente, estamos de acuerdo, Augusto. Y bueno, digamos que un poquito día a día
construyendo ese pilar tecnológico, ese híbrido entre la atención personalizada y el poder atender a las masas. También, ¿no? Esa es un poco la expectativa de todas estas herramientas. Y bueno, por último te quisiera preguntar, ¿cómo ves tú lo que viene? ¿Qué nos puedes adelantar que viene por el lado de Connective para este 2021? Y pues, ¿cuáles serían como un poco tus predicciones? Como dijimos, ciertamente estamos a ciegas, el mundo nos puede cambiar en cualquier momento, pero ¿qué te atreverías a predecir en cifras de e-commerce con las que cerraremos o estaremos de aquí en adelante? Bueno, por el lado de Connective, nuestra idea es establecernos líderes en LATAM. Creemos que tenemos mucho trabajo por delante, pero a nivel de equipo, a nivel de tecnología, a nivel de producto, nuestro objetivo es cumplir eso y posicionarnos como la mejor plataforma de marketing automation en el mercado. Puede sonar muy pretencioso, pero es como lo estamos viendo en el equipo de Connective y cómo es, digamos, la visión que tiene nuestro CEO, Andrea Di Palma. Y bueno, estos 3 años y medio, digamos, son una base de apoyo para animarnos a este reto. En definitiva, cuando hay equipo y hay producto, lo único que queda es trabajar y creer en el proyecto. A niveles, digamos, de crecimientos de e-commerce, yo creo que todo va a estar bastante sujeto a cómo avancemos con el tema de la vacunación del COVID. Por ejemplo, sectores como el turismo que prácticamente se pararon durante la pandemia. Doy un ejemplo, un dato: España, 82 millones de turistas al año. El año pasado no llegaron ni al 5% de turistas que entraron. La vacunación yo creo que va a animar a la gente a subirse a un avión, a volver a viajar y bueno, eso será un rebote, ¿no? En los otros sectores va a estar muy supeditado también en cómo los países generen inyección de dinero al mercado para recuperar esos niveles de consumos, porque Europa está trabajando mucho sobre eso, Estados Unidos también está haciendo una gran inyección de dinero y habrá que ver también cómo se da ese tipo de rebote en LATAM a través del consumo. Dar cifras, digamos, no me animo a darlas porque son muchas variables que están dando vueltas, pero la línea va a ser siempre sobre el crecimiento del e-commerce y obviamente cómo se van a ir consolidando aquellos e-commerce que aprovecharon la enseñanza de la pandemia para armarse y gestionarse mucho mejor, y aquellos nuevos players que quieran entrar ya saben, digamos, que el recorrido no es simplemente montar una página de e-commerce, sino que hay un montón de factores extras que son importantes para tener éxito dentro del e-commerce. Y a nivel de plataforma, bueno, nosotros vamos en la línea de lo que hablábamos, de todo lo que es centrarnos sobre la experiencia del usuario y sobre cómo mejorar esa comunicación y ese feedback entre e-commerce y cliente para que sea la experiencia lo mejor, lo más agradable posible y alineada con las expectativas e intereses que tiene cada consumidor. Excelente, Augusto. Pues seguiremos muy atentos a ese plan que tienen de conquistar la región, de seguir capturando pues clientes en ese portafolio tan impresionante que tienen y de ver también, pues por supuesto, qué pasa a nivel de cifras, como tú lo mencionas. Es difícil predecirlo, pero estaremos muy atentos y seguros serán números que nos impresionen a todos, porque esto creo yo que a estas alturas pues no tiene freno. Y bueno, por último, Augusto, para cerrar nuestro programa de hoy, de verdad te agradezco muchísimo por el tiempo, por compartirnos tu visión, las expectativas que tienen con la herramienta. Cuéntanos pues, ya como consumidor, cómo te ha ido, cómo fue ese cierre, cómo viviste personalmente ese cambio hacia comprar todo online, o ya eras alguien que compraba todo online. Mira, yo venía bastante habituado porque nosotros estamos en Murcia, al sudeste de España, a 400 kilómetros de Madrid y 700 de Barcelona. Entonces, toda esa dinámica de demos online la habíamos empezado a trabajar. A nivel personal, yo compraba ya, consumía en Internet. En ese nivel no me cambió nada porque desde comprar los pasajes aéreos o vacaciones o consumos o productos de vestimenta, de calzado, lo que fue más impactante fue ese vuelco de ver en el mercado, y veíamos nosotros el crecimiento de nuestros clientes, de cómo se potenció todo el sector del e-commerce. Eso fue lo que más me impactó, digamos,
al arranque de la pandemia, que hubo una semana de un stand-by, que estaba todo paralizado, a montarse, digamos, en un consumo altísimo, ¿no? Entonces, para mí como experiencia de usuario, continué más o menos en la misma línea. Súper. Entonces, un consumidor digital 100% casi. Sí, más que nada cuando, en definitiva, quizás por defecto profesional de estar en el sector, conocer los players, cómo trabajan y con la seriedad que trabajan, eso también lo has ido incorporando gradualmente. Lo que sí fue impresionante en España, como personas de 50 a 70 años que eran offline, pasaron a comprar online con todos los beneficios, porque también hay una realidad, ¿no? El hecho de el tiempo que uno invertía por ahí, que era un tiempo de ocio, ir a un centro comercial o ir a hacer la compra el fin de semana, yo creo que la gente ha visto que ese tiempo lo puede aplicar a otro tipo de actividades al aire libre, porque esta pandemia creo que has tenido muchos aprendizajes de diferentes calibres, pero sobre todo creo que el aprendizaje más grande es cómo utilizamos el tiempo y con quién y en qué lo utilizamos, ¿no? Entonces eso también ha sido una etapa de aprendizaje de decir, bueno, los afectos, la familia, el tiempo libre, estar al aire libre, porque también el encierro nos ha hecho valorar lo que es la libertad de poder salir, movernos, porque la movilidad restringida también ha traído que mucha gente tenga problemas psicológicos y de salud. Entonces creo que hay que poner en valor esas cosas que no le dábamos tanta importancia, que son importantísimas, ¿no? Ciertamente, Augusto. Completamente de acuerdo. Así es. Y que, pues bueno, estos aprendizajes también sean a nivel humano, como lo mencionas, y a nivel de cómo, en últimas, pues nos damos cuenta que la vida es corta. Correcto. Eso es importante. Las únicas dos certezas en la vida que tenemos es cuándo nacemos y que nos vamos a morir. Y el tema es ese cuándo nos vamos a morir, no creer que somos inmortales, todo lo contrario. Por eso hay que vivir el presente. El pasado ya pasó y el futuro, bueno, será lo que será, pero vivir el presente es lo fundamental. Augusto, muchísimas gracias por este espacio. De verdad, nos queda una sesión muy interesante para compartir con toda nuestra audiencia. Seguiremos, por supuesto, en contacto y te deseamos lo mejor en lo que viene. Muchas gracias, Nathalie, por el espacio. Gracias a Tita Media y, bueno, en especial a Camilo, que es quien ha hecho posible todo esto, y por supuesto a ti y a todo tu equipo. Claro que sí. Seguimos en contacto, Augusto. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias por sintonizar un nuevo episodio de Podcast Líderes. Los invitamos a conectarse en una próxima edición, donde seguiremos explorando más temas de marketing digital, comercio electrónico y tecnología en nuestro país.